Desde San Luis Capital, República Argentina, transmite AM 940, Radio Dimensión, una música, deportes y la fiel información. AM 940, Radio Dimensión. Minutos, estamos saliendo en el programa número 69 de Enfoco, seguimos caminando hacia los 100 programas, si Dios quiere y mediante, y nos acompaña. Así que bueno, estamos en entrevista en este momento con Leonardo Castagnino, uno de nuestros entrevistados en la primera temporada. ¿Cómo está, Leonardo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Ya te había anunciado previamente y estuve leyendo algo al respecto. Algunas efemérides de hoy, fallecimiento del general Juan Domingo Perón, y algo muy importante que era recordar un poco de la historia de la conformación de la Argentina, del Estado argentino, y aquellas épocas ya después de la Declaración de Independencia en 1816 y seguido después, 10 años después, ¿no? Donde está el famoso guerras internas entre unitarios y federales, cuando también se mata al general Dorrego y viene el restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas, ¿no? Un poco como una necesidad histórica en ese momento. Y me parecía interesante que habláramos un poco de este conflicto entre unitarios y federales, qué eran y qué implicancia tuvo, qué es lo que sucedió después. En la actualidad, ¿cuál es, digamos, este modus mentis, ¿no? Porque tanto los unitarios y los federales tenían una forma distinta de concebir la Argentina, y un poco eso se ha ido plasmando a lo largo de la historia. Sí, vos nombraste el año de la independencia en 1816. En realidad creo que empezó antes la cosa. Yo quería, digamos, aclarar un concepto sobre unitarios y federales, porque generalmente se toma el concepto básico que unitarios son los que gobiernan en forma centralizada y los federales descentralizada. Sí, esa es una diferencia, ¿no? Las federaciones o la forma unitaria. Pero hay otra consideración política, filosófica, digamos, que es que los unitarios en general estaban representados por la gente, por los abogados, la gente culta, la gente de las luces, los admiradores de la Revolución Francesa, tanto así que Alberti decía, ¿qué importa la nacionalidad? Nosotros somos ciudadanos del mundo. En cambio, los federales eran los defensores del españolismo, de la patria, de la tradición, del terruño, de la religión, a tal punto que, por ejemplo, si vos ves la consigna de Quiroga era religión o muerte, la de Rosa era la Santa Federación, o sea, estaba relacionada también con el tema religioso. Así que esas para mí son las dos diferencias fundamentales. Ahora, con respecto a cómo empezó, y empezó ya desde el inicio, porque, por ejemplo, vos fíjate que cuando hicieron la Revolución de Mayo, que fue de la clase decente de Buenos Aires lo que hicieron la revolución, pero vos fíjate que, por ejemplo, Buenos Aires quería la revolución, pero tener la hegemonía de la revolución. El mismo Moreno decía, sí, el federalismo puede ser muy lindo, pero dado las distancias que hay, etcétera, etcétera, conviene el sistema unitario porque es más rápido, etcétera. Eso es lo que pensaba, lo que decía Moreno. En cambio, en los federales no, porque, por ejemplo, cuando se hace la Revolución de Mayo, Buenos Aires quiere que se adhiera, por ejemplo, Paraguay, que no se había adherido, había quedado a la autoridad española, lo mismo Montevideo, entonces lo mandan a Belgrano. Bueno, ahí viene la batalla de Tacuarí, que Belgrano pierde, etcétera. La cuestión que los criollos paraguayos, en Paraguarí, Tacuarí, los españoles, las tropas españolas que estaban a cargo de Velasco, que era el gobernador español, pierden. Incluso Velasco va a Asunción y da el parte de la derrota, pero las tropas criollas paraguayas reaccionan y lo vencen a Belgrano. Entonces se sintieron dueñas de su destino. A raíz de eso lo desplazan a Velasco, le ponen 2 cónsules que gobiernan con Velasco, y en definitiva después lo desplazan a Velasco también porque encuentran alguna correspondencia con los brasileños, entran en alguna desconfianza y lo sacan. Y se hace hombre fuerte de ese gobierno, digamos, Gaspar Rodríguez de Francia, que era un paraguayo que había estudiado en el Colegio Montserrat ahí en Córdoba, un hombre firme, desconfiado, inteligente, qué sé yo, y en definitiva él termina como
dictador perpetuo de Paraguay. ¿Por qué queda como dictador perpetuo de Paraguay? Porque Francia en realidad era admirador de la revolución de los federales, digamos, de Estados Unidos. Claro. Entonces le propone a la Junta, tanto así que le regala a Belgrano y a Echeverría cuando va, le regala una placa que tenía de Franklin en el escritorio. Ahora, él fue el primero que le propone a la Junta de Buenos Aires hacer una federación donde ninguna provincia tenga preponderancia sobre las demás. Y bueno, y que no le cobren impuestos, el impuesto al tabaco, el impuesto a la hierba, etcétera. Y Buenos Aires, ¿qué hace? No le contesta, pero le empieza a hacer un boicot en el río, en el comercio en el río, le cauta algunos barcos, etcétera. Entonces, por eso Paraguay se aísla totalmente, y bueno, y pasa lo que pasó, que quedó totalmente aislado de las demás provincias, no intervino más, prohibieron la masonería, no dejaban entrar ni salir extranjero, empezó a hacer canjes con otras provincias, no tuvo deuda externa, etcétera, no tomó deuda externa. El otro caso fue el de Artigas, porque Artigas primero vino a Buenos Aires para adherirse, digamos, a la revolución. La heredad de Artigas era blandengue del ejército español, y se hace desertor y viene a Buenos Aires. Cuando regresa a los pocos días, regresa a Uruguay, se había hecho se había producido la revolución de que se conoce como el Grito de Ascencio, porque se reunieron ahí a la orilla del río Ascencio. Entonces, lo nombran a Artigas caudillo natural, digamos, y sitia Montevideo. Ahora, los porteños enseguida se sintieron celosos porque, claro, Artigas estaba tomando mucha preponderancia. Entonces, los porteños entran en relación o en convivencia, digamos, con los portugueses y con Delío, que era la autoridad española en Montevideo. Y en definitiva llegan a arreglo, le dejan la banda oriental, incluso parte de la Mesopotamia, a Delío, y le exigen a Artigas que se retira del sitio, lo sigue el pueblo uruguayo, que es lo que se conoce como la redota, o sea, el éxodo del pueblo uruguayo, y se van ahí a Entre Ríos. En 1813, cuando hacen la asamblea, el año 13, los delegados de orientales proponen en el Congreso 2 o 3 puntos que son parecidos a lo que decía Francia, que hacer unas provincias, digamos, una confederación de provincias autónomas, y que la capital debería estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Que fue exactamente lo que dijo también Rosa después en la famosa carta de Hacienda de Figueroa que le manda a Quiroga. Por eso yo creo que esos fueron los 3 hombres los que, entre Francia y Artigas, que incluso tuvieron relación, porque Artigas había formado la Liga de los Pueblos Libres, que era Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba, hace la Liga de los Pueblos Libres, lo gobierna desde Purificación, que es un pueblo que ya no existe más, lo creó él y estaba ahí al norte de Paysandú, y lo invita a Francia a formar parte de esa liga. Pero Francia, desconfiado, además no quiere entrar en conflicto con Buenos Aires, no entra. Y vos fíjate que incluso Artigas declara la independencia en 1815, en el Congreso de Arroyo de la China, que es la actual Concepción del Uruguay. Los porteños lo desconocen esa declaración. Entonces convocan para el año siguiente, para 1816, en Tucumán. Y en Tucumán no intervienen las provincias de los pueblos libres, de esa Liga de Pueblos Libres, salvo Córdoba, no interviene ninguno. Entonces fue un conflicto que empezó ya, digamos, en 1810 hasta adelante. Después vino, bueno, lo de Dorrego que lo mataron, lo de Rosas que lo persiguieron, le hicieron boicot, incluso ligado con los extranjeros y todo, hasta que lo sacaron, y bueno, y así estamos, ¿no? Así estamos todavía peleando entre unitarios y federales. No sé si más o menos como resumen te... Sí, acá estaba viendo uno de tus libros, Soy Federal, Artigas, Rosa y Francia, Línea Histórica Federal. Un poco estabas haciendo ese breve resumen, ¿no? Claro. De la línea histórica. Claro, porque tuvieron mucha relación. Yo empecé, los primeros libros que escribí fueron sobre Rosas, 2 libros, ¿no? Y después escribí La Guerra de Paraguay, y vi que había mucha, digamos, participación entre unos y otros. Por ejemplo,
la gente es una cosa que generalmente no saben, pero por ejemplo, Francia, que se aisló totalmente, tuvo una cierta relación con Rosas, porque Rosas mandó a un emisario que se llamaba Arocena, y que tuvieron una charla secreta, digamos, con Francia, y no se sabe lo que hablaron, pero se deduce por lo que pasó después, es que dijeron de mantener el status quo, ¿no? Ni Paraguay pedía la separación, ni la Argentina la incorporaba por la fuerza, la Confederación la incorporaba por la fuerza. Y quedó así, hasta que en 1840 muere Francia y lo sucede Carlos López. En 1842, entonces López pide la independencia y Rosas se la niega. En realidad manda un emisario, Rosas, bueno, lo atienden muy bien, etcétera, y entonces Rosas le contesta en una carta pública, le dice, yo en realidad, dice, no estoy ni a favor ni en contra de la separación, pero en todo caso, como Paraguay es una provincia argentina, tienen que aprobarlo el resto de las provincias de la Confederación. Le dice, ahora estamos en guerra civil, estamos contra los anglo-franceses, etcétera, cuando nos pacifiquemos, lo vamos a tratar. Eso es lo que le manda en una carta pública. Pero en una carta privada le dice, o confidencial, le dice, no les conviene separarse porque nos vamos a debilitar, ustedes y nosotros, se les va a llenar de extranjeros y de masones, y nos van a atacar los brasileños, nos van a destruir los brasileños, que realmente fue lo que pasó después en la guerra de la Triple Alianza. Por eso yo creo que hay una estrecha relación entre tanto Francia como Artigas, Rosas, incluso Rosas con Solano López también tuvo una cierta relación, porque a Rosas lo derrocan y se exilia en Inglaterra. Pero él estaba en contra de la guerra contra Paraguay, a tal punto que le donan la espada de él, se la dona a Francisco Solano López por la defensa que estaba haciendo de Paraguay. Y ahí habría una cosa que aclarar, porque hay muchos que creen, y yo lo he escuchado incluso en gente teóricamente muy versada, a Rosas San Martín le donó la espada, y él se la donó a Solano López. Sí, le donó la espada de él, no la que San Martín le había donado a Solano López. No sé si se entiende. Sí. Perfectamente, o sea, no le dio la espada que San Martín le había... Lo que pasa es que la confusión viene porque cuando le cede la espada, le dona la espada de él a Solano López, dice, San Martín a mí me donó la espada de la independencia, y yo a su vez le dono a López mi espada diplomática, pero no la espada que le había dado San Martín, la espada de él. Claro. Así que así fue la... ¿Y eso qué repercusiones tiene? Porque yo lo que uno puede ver, ¿no? Por ejemplo, bueno, escritores unitarios como muy leído, como Sarmiento, ¿no? Civilización y barbarie, con una modo de ver y de sentir, ¿no? El proyecto nacional. Por un lado tenés un montón de personajes de la historia que estaban enrolados con los unitarios, donde ellos miraban, como decías vos, la Revolución Francesa, son liberales, o por lo menos, bueno, adhieren a los principios liberales, y miran, bueno, esa visión europeizante de la Argentina, que un poco que lo vemos ahora en los discursos, vos lo vas escuchando, ¿no? Por ejemplo, el discurso Mauricio Macri, él lo ha dicho muchas veces, nos hemos insertado al mundo, estamos en el mundo, mucha gente festeja eso, y un poco que no se entiende muy bien qué es lo que se dice, pero en definitiva seguimos más o menos en las mismas categorías, ¿no? En los mismos paradigmas. Sí, lo que pasa que, bueno, digamos que los unitarios en realidad ganaron la batalla ideológica, digamos, casi la ganaron. Los federales todavía somos medio derrotados. Yo no estoy en contra de comerciar con el mundo, integrarse con el mundo, todo lo que quiera. Lo que sí estoy en la defensa de lo nacional, porque
yo primero defiendo mi familia, no quiere decir que me voy a pelear con el vecino, tengo que tener relaciones con el vecino. Claro. Pero él en su departamento o en su casa y yo en la mía. Y voy a tratar con mi vecino en la medida que a los dos nos convenga, no dejarme, no que el vecino se me siente en la mesa a comer y yo lo tenga que alimentar. No sé si me explico. Y Claro. lo mismo sucede con las naciones. Yo puedo comerciar. Para mí Argentina puede comerciar o tratar con cualquier nación del mundo. Lo que no puede aislarse, sería ilógico. Lo que sí no puede ser un lacayo de otros países. Yo, por ejemplo, conozco gente a veces que me ha dice, lástima que los ingleses no ganaron las invasiones porque estaríamos, bueno, si hubieran ganado las invasiones seríamos ingleses, no seríamos argentinos. Y dice, yo la verdad que preferiría que nos invadan los japoneses o los ingleses. Digo, pero estás perdiendo tiempo, andate a vivir a Haití, que ya los invadieron. ¿Para qué estás esperando acá? ¿Me Claro. explico? Sí. Yo estoy... No digo... Además hay otra cosa, ¿no? Nosotros siempre le echamos la culpa a los extranjeros, pero la verdad que gran parte de la culpa la tenemos nosotros. Y eso fue desde el principio. Fíjate que históricamente, el mismo Alvear le ofreció el país a los españoles no quisieron, entonces se lo ofreció a los ingleses, que los argentinos queremos ser una colonia inglesa. En fin, eso es medio como una mentalidad que se ha ido imponiendo y bueno, la generalidad de la gente lo ve así. Mucha gente por lo menos lo ve así. Vive mirando Europa como si nosotros fuéramos franceses o alemanes. Yo no tengo nada ni contra los franceses ni contra los italianos, pero los italianos son italianos y nosotros somos argentinos. Lo veo así, no sé. Exactamente, sí, yo creo que, bueno, un poco que eso es lo que había, ¿no? Aparte, teniendo en cuenta también la situación histórica en aquel entonces, tenías mucha gente, bueno, gauchos, personas de campo, personas rurales, por supuesto con una cuestión educativa, me refiero desde el punto de vista de la educación académica, ¿no? Quizás precaria, pero con muchísimo conocimiento y muchísimo bagaje histórico, y bueno, y estaba claro cómo se iban alineando un poco unos y otros y con quién se identificaban unos y otros, ¿no? Sí, un poco, hay algunos conceptos ahí a veces equivocados de la gente, Sí. como que el interior eran los federales o del interior, porque en general la gente del interior era más federal y los porteños más unitarios. Como que los federales o los del interior eran los brutos. Y no es así, porque por ejemplo Heredia, que fue federal en Tucumán, fue el que le enseñó latín a Alberdi, o sea, no era ningún bruto. Y vos fíjate que cuando Estanislao López le volea el caballo a Paz, lo mete preso en una carpa en la campaña, y Paz pide algo para leer, y le dan un libro de la Divina Comedia en latín. Así que mirá vos que no eran tan brutos los federales. Y además, por ejemplo, en la época de Rosa, vos lees los discursos que hay en la legislatura, y mirá, voy a escuchar los discursos que dicen algunos diputados ahora, esos son unos analfabetos al lado de lo que decían allá. Quiere decir que no es tan así que los federales eran los brutos y los... No, por supuesto que no. Hay anécdotas muy muy simpáticas, ¿no? Por ejemplo, se comentaba que Facundo Quiroga, el cabello riojano, aparte de que también entendía bastante de latín, por ejemplo, sabía la Biblia de memoria, ¿no? La citaba de memoria, por mencionar uno de los libros, ¿no? Que era de lectura obligatoria y habitual, como muchos todavía lo siguen teniendo. Y hoy por hoy me gustaría conocer más de uno que pudiese citar de memoria páginas enteras, ¿no? Sí, no. Así que realmente eran personas leídas, admirables, autodidactas, muchos. Rosa también, ¿no? Rosas era un tipo muy instruido. Inclusive te digo más, hubo muchos unitarios que después se dieron cuenta que se habían equivocado. Por ejemplo, uno de ellos fue Alberdi, porque Alberdi en principio quiso ganarse la amistad de
Rosas y no pudo, ¿no? Entonces estuvo en contra de Rosas durante mucho tiempo, pero después, cuando Alberdi se fue a Europa y estaba en contra de la guerra Paraguay, lo fue a ver a Rosas. Y incluso le incentivó para que se defienda, que le haga un juicio histórico, digamos, por lo que le había pasado. Incluso después dijo, él dijo que lo había conocido a Rosas, y dijo, yo fui su adversario, lo recuerdo con vergüenza, como vergüenza propia, ¿no?, de haber sido adversario de Rosas. O sea que él se dio cuenta que se había equivocado, pero claro, se dio cuenta tarde, ¿no? Y que es lo que les va a pasar a muchos, se van a dar cuenta tarde, cuando ya la Argentina ya no exista, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante realmente el trabajo que haces. Bueno, yo te sigo acá por la página que la estaba recién promocionando, la Gaceta Federal, Sí. www.lagaceta.com.ar. Excelentes notas y bueno, y ahí están todos tus libros. Esto, los libros te escriben y lo pueden adquirir cualquiera, ¿no? Sí, por supuesto. Yo te aclaro, o sea, soy bastante, en ese sentido, bastante modesto. No soy ni un intelectual, ni un gran historiador, pero trato de razonar, de leer la historia, interpretar, a ver en todos los hechos históricos acá, quiénes fueron los que se beneficiaron y quiénes los que se perjudicaron. Lo veo de una forma racional, no sé si es... Yo al principio, vos sabés que a mí me daba vergüenza, porque me decían, sí, porque el historiador, le digo, no, espérate, yo no soy historiador. Y me daba vergüenza, digo, como un historiador un ingeniero hablando de historia. Incluso cuando me nombraron académico del Instituto Rosa, digo, pero yo no soy historiador, vos me ponen de académico. Y alguien una vez me hizo ver una cosa que yo digo, pucha, la verdad que tiene cierta razón. Dice, la ventaja que tenés vos, dice, que al no ser historiador, no tenés los prejuicios del historiador oficial o de la ideología. Entonces, yo juzgo la historia como me parece razonable. No me creo ni un gran historiador ni un gran intelectual. Trato de razonar la historia y bueno, a lo mejor puedo estar equivocado, no sé, pero por ejemplo, qué sé yo, con la guerra Paraguay, algunos me han dicho, pero ¿cómo? ¿Vos sos paraguayista? No, no soy amigo de los paraguayos, soy amigo de la verdad. Si Mitre se mandó la macana de la guerra Paraguay, bueno, tiene la culpa de haber hecho la guerra Paraguay, eso es así. Exactamente. No, aparte una guerra tremenda, muy injusta, con motivos realmente... Yo creo que, en la guerra Paraguay creo que fue el peor error político, no me sale ahora la palabra, geopolítico, que hizo la Argentina, porque en realidad Paraguay era el aliado natural de Argentina. Sí, tiene el mismo idioma, la misma religión, el mismo origen. Buenos Aires mismo fue fundado por Asunción. Y en cambio Brasil había sido el imperio que había ido avanzando sobre Hispanoamérica. Y no se quedó con la Mesopotamia o más, y bueno, porque Rosas le fue un muro de contención. Por eso fue que lucharon hasta que lo sacaron a Rosas. Y vos fíjate que a Rosas no lo sacó Urquiza porque un día se le ocurrió que quería hacer la Constitución. Porque todos dicen, sí, Urquiza lo sacó a Rosas para organizar la nación, no sé, no me acuerdo cómo es que le dicen, ¿no? La frase que usa. Si al otro día Urquiza estaba peleado con todos los que habían sacado a Rosas. Al otro día estaba peleado. ¿A Rosas quién lo sacó? Lo sacó los ingleses, los brasileños, incluso estuvo financiado por los Rothschild, la batalla de Caseros. Entonces no es que un caudillo entrerriano se dio vuelta, por supuesto. Urquiza se dio vuelta porque Urquiza cuando empezó a ponerse en contra de Rosas, a partir de 1847 cuando entró en la masonería. Y si vos seguís la trayectoria de Urquiza, cada vez que ganaba en Pavón o o perdía en Pavón o cedía en tal cosa, le aumentaban un grado de la masonería. Así estuvieron siempre los ingleses atrás. Y la guerra Paraguay también. La guerra Paraguay la financió el barón de Mauá, que era un testaferro de Rothschild.
Y el pacto de la Triple Alianza, que el tratado se firmó en 1865, pero el pacto de la Triple Alianza se hizo un año antes entre Elizalde, que era el argentino, Nabucco, que era, o Saraiva, que era el brasileño, Venancio Flores, y Thornton, el ministro inglés, que se reunieron en el arroyo de la Punta Rosario, ahí en Uruguay, y hicieron ese trato. Y además eran todos masones, Mitre, Sarmiento, Venancio Flores, el conde de U, Pedro II, todo, Casia, que era el jefe de los brasileños. Sí, y vos fíjate que, disculpame, vos fíjate que Paraguay estaba prohibida la masonería, y la primera logia masónica que se puso en Paraguay fue en 1868, cuando cayó Asunción. Claro. Al mes fundaron la primera logia. Sí, realmente la historia, bueno, ahí se ve claro, ¿no? Yo tengo mi interpretación con respecto a lo que pasó con Urquiza. Esto suele, como decís vos, al otro día ya estaba peleado con todo lo que en teoría lo habían apoyado. Y yo sostengo que a veces, porque lo he visto en otros fenómenos, ¿no? Más actuales, más cercanos, lo he podido observar, ¿no? Esto es como cuando vos admirás a alguien, pero querés ser como ese alguien, ocupar ese lugar, ¿no es cierto? Lo admirás, sí. Pero en cierta forma la admiración se convierte en envidia, ¿no? Y a mí me parece que un poco que la actitud que tomó Urquiza y lo que resultó de su accionar tuvo que ver mucho con eso. A mí me tocó verlo, claro, en otras realidades, ¿no? Me tocó. Claro, Urquiza, para mí, ¿no? Urquiza, bueno, por empezar era un comerciante inescrupuloso, ¿no? Pero además de eso, él se creía que él iba a ser el heredero de Rosas. Pero después se dio cuenta, a los 2 días, se dio cuenta que lo habían usado. Por empezar, la batalla de Caseros fue el 2 de febrero, y entraron en el desfile, se hizo el 27 de febrero, o el 22 de febrero, que era el aniversario de la batalla de Ituzaingó, que habían perdido los brasileños. Y desfilaron por Buenos Aires las tropas de portugueses, de brasileños. Por eso Urquiza se dio cuenta enseguida que lo habían usado y lo dejaron de lado. Derqui, Mitre, todo, ¿viste? Lo dejaron de lado. Para mí lo usaron y él se dio cuenta. Por eso que después se pelearon, hasta estuvo dividido Buenos Aires del resto de las provincias. Sarmiento dijo, en una de las frases dijo, para Urquiza, Southampton o la horca. El mismo Sarmiento. Incluso le echó en cara que había cobrado dinero para sacarlo a Rosa y todo. Lo más o menos parecido le pasó, ¿sabe a quién? A Francisco Ramírez. Porque Francisco Ramírez era un lugarteniente de Artigas. Cuando invaden Buenos Aires, incentivados por Artigas, para que le exijan a Buenos Aires que ayuden a sacar a los portugueses de la banda oriental, se termina en la batalla de Cepeda, que gana Estanislao López y Ramírez. Y Zarratea, que era el representante porteño, lo envuelven a Ramírez. Y Ramírez se creía que él iba a ser el jefe de la Confederación, o de la Argentina. Entonces hacen el pacto de Pilar, lo dejan de lado Artigas, no se comprometen a sacar a los portugueses de la banda oriental. Entonces Artigas le reclama a Ramírez como traidor. Ramírez le contesta airadamente, y entonces se trenzan entre ellos. Bueno, después de varias peleas, están peleando que yo como un año, y yo no sé, unos cuantos meses, y termina Artigas exiliado en Paraguay. Ahora vos fíjate que qué mal que lo envolvieron, que después lo hicieron pelear a Ramírez con López. Y López lo venció, le cortó la cabeza y se acabó la historia. Sí, la verdad, una historia de traiciones y de egos bastante vergonzante. Y claro, porque acá, viste, siempre ha habido los que ganan con la espada, pero después pierden en las negociaciones. Que es un poco lo que nos ha pasado también siempre con los brasileños. Porque a los brasileños lo han sacado, por ejemplo, de Colonia en Sacramento, de la banda oriental, lo han sacado 5 veces, pero después negociaban y volvían. Siempre
En las negociaciones siempre perdíamos. Vos fíjate que en Ituzaingó lo vencieron, pero después Rivadavia lo mandó a García y García le regaló todo. Lo que había ganado con las armas se lo regaló con los papeles. Sí, un gran traidor realmente, que ese es otro tema, ¿no? Hay un Claro. libro muy bonito de Arturo Jauretsch, que justamente denuncia eso, donde dice que, bueno, la falsificación de la historia y cómo los lugares aquí en Argentina, cómo se van poniendo nombres arbitrariamente acá en Argentina, ¿no? Vos que Sí, estás claro. ahí en Buenos Aires, ves, ¿no? Yo me acuerdo, estaba la avenida del Tejar y pasó a llamarse Balbín, ahí en Belgrano R. Sí. Pero, entonces justamente un poco que eso, o por ejemplo, Monje Muerto en Córdoba, Belleville, con Sarmiento, bueno, en fin. Bueno, mirá, los nombres de las calles ha sido una especie de revancha acá. Si vos agarrás Palermo, por ejemplo, sí, que era la estancia particular de Rosas, el parque se llama 3 de febrero, que es la batalla de Caseros. La avenida de entrada a la Casa de Rosas se llama Sarmiento. Donde estaba la Casa de Rosas, que la demolieron, pusieron un busto de Sarmiento. En una punta de la avenida Sarmiento pusieron el busto de Urquiza, la estatua de Urquiza. En la otra punta pusieron la de Garibaldi, que Garibaldi que era un condottiere italiano. claro, La avenida Rivadavia se llamaba se llamaba Camino al Oeste de San José de Flores, se llamaba. Después le pusieron Confederación Argentina. Cuando lo mataron a Quiroga, le pusieron Brigadier General Juan Francisco Quiroga. Y después terminó siendo Rivadavia. Sarmiento hay por todas calles, Sarmiento, Mitre, por todos lados. Pero calles de Rosas prácticamente no hay. Han no, puesto ahora... prácticamente no, ahora lo han puesto un poco y creo que eso fue lo único federal que hizo Menem. Claro. Y si vos vas a Entre Ríos, todas las calles, pueblos, todo, es que yo, Lavalle, Urquiza, Mitre, Rivadavia, gente que no tiene nada que ver. Y López Jordán, por ejemplo, yo creo que no tiene ninguna calle. Y acá en Buenos Aires está Fructuoso Rivera, que era el uruguayo, está Rivera Indarte. Ha sido una especie de venganza, una especie de revanchismo con los nombres de las calles, ¿no? No, y aparte, bueno, al margen de una cuestión ideológica, el tema es como destruir la historia, ¿no? Porque también pasa en los pueblos. A mí me llama mucho la atención. Te vas al interior, acá en San Luis, a la provincia, ¿no? A los pueblos de la provincia. No hablo de las ciudades capitales o las ciudades más importantes, sino los pueblos más chicos. Y vos vas y todos los pueblos, o San Martín o Rivadavia, Claro. obviamente no tengo nada en contra de San Martín, pero lo que digo es muchos pueblos que tenían calles propias, por decirte, qué sé yo, Las Rocas, calle Las Rocas, ¿no? Claro. No le vamos a poner, y acá también y ha pasado con los últimos también políticos argentinos, a uno Balbín, otro Raúl Alfonsín, otro, es decir, terminás Claro. desvirtuando, destruyendo la historia del lugar. Yo en general estoy en contra de que le cambien los nombres a las calles. Por ejemplo, la calle Charcas, de 1830 ya existía la calle Charcas. ¿Para qué le cambian el nombre? La calle Irigoyen, creo que se llamaba Victoria, por la victoria contra los ingleses, y le ponen Irigoyen. Le hubieran puesto otra cosa Irigoyen. Exactamente, podés usarlo, se construye permanentemente, se hacen calles permanentemente, usa esas calles para ponerle el nombre del prócer o de la persona que a vos te... Lo que pasa es que yo creo que la forma de destruir una sociedad, bueno, hay muchas, ¿no? Una de las formas es destruirle la historia, y hacerle ignorante de la historia o negarle la historia, que no sepa historia. La otra es el idioma, cambiarle el idioma. Cambia el idioma y se te acabó la cultura, porque uno tiene una cultura, nosotros tenemos cultura española, querramos o no. Hablamos, pensamos, el hablar, uno piensa un poco de la misma forma que habla. Si a vos te cambian el idioma, empezás a pensar distinto. Después, bueno, por supuesto, destruirte la familia, la cultura familiar, la cultura, porque si vos te pones a pensar la nación,
Hay una célula, la célula familiar, después está la familia, después está el pueblo, después está la provincia, después la nación. Es como una cosa que va creciendo de adentro hacia afuera. Exacto, que eso también tiene que ver, eso yo el otro día lo señalaba, ¿no? Justamente estas filosofías modernas y lo que yo le llamo, bueno, no le llamo yo, muchos autores han escrito en la materia, el constructivismo, te hacen creer que las cosas se construyen de arriba hacia abajo. Y Claro. inicialmente, lo que estás indicando vos, que en realidad las cosas se construyen de abajo hacia arriba. Por ejemplo, las familias son antes que el Estado, las provincias son antes que la nación, ¿no? Y claro, Porque la nación argentina surge por el común acuerdo de las provincias, y por eso las provincias tienen también sus prerrogativas a la nación, ¿no? Por ejemplo, el otro día hacía una entrevista a un constitucionalista, ¿no? Que le ha hecho una demanda al presidente Mauricio Macri porque ha puesto en garantía recursos naturales de la provincia de Neuquén, puntualmente lo que estamos hablando, y Vaca Muerta también. Y él decía, bueno, justamente una de las cosas que indica es que los recursos naturales son de las provincias, no de la nación, ¿no? claro, Entonces, lo que pasa que sí, está, no solo la forma de gobierno está armada al revés, ¿no? Y inclusive la parte económica, porque por ejemplo, yo creo que los pueblos, ¿cómo debería ser? Un pueblo cualquiera de la provincia de La Pampa, por ejemplo, de Buenos Aires, deberían ellos cobrar sus impuestos ahí, tener sus autoridades, su intendente, bueno, y después dice, bueno, vamos a nombrar un gobernador que nos coordine, ¿no? Entonces, una parte de lo que recaudamos lo damos para mantener al gobierno de la provincia. Y después la provincia hacer lo mismo hacia arriba. Es decir, bueno, una parte de lo que recaudamos vamos a nombrar un representante de las provincias que nos represente ante el mundo. Que fue más o menos lo que en la época de Rosas, por ejemplo, Rosas era de la provincia de Buenos Aires, era el encargado de las relaciones exteriores, no era el dueño, el gobernador de todas las provincias, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tanto es así que, por ejemplo, cuando le arman en 1840, le arman la Liga del Norte para pelear contra Rosas, que la hizo Paz, la Madrid y la Valle, Rosas manda un ejército, ¿no? Pero no manda el ejército, no va él al frente del ejército, ni manda a un militar de la provincia de Buenos Aires. Hace un ejército de la Confederación y al mando va Oribe, que era un general uruguayo. O sea, eso es para mí la federación. Las provincias se unen y nombran a alguien que las dirija a nivel nacional y y la recaudación debería ser así. Ahora resulta que las provincias le delegaron a la nación la recaudación de impuestos, entonces bueno, la nación dice, bueno, nosotros vamos a recaudar los impuestos y después le damos una parte a ustedes. No, debería ser al revés. Las provincias deberían recaudar los impuestos y darle una parte para sostener a la nación. No sé si me explico. sí, clarísimamente. Lo que pasa es, bueno, hay muchos vicios y muchas cosas. Lamentablemente, viste, esa es una de las cosas que también hay que debatir en este momento, ¿no? Estamos en una organización de un estado, el término que he escuchado yo, hipertrófico, ¿no? Un estado hipertrófico. Ya casi estamos discutiendo más de política que de historia, pero... Exactamente, ¿viste? Entonces... Pero yo creo que estamos, digamos, somos federales para lo que no nos conviene, para eso somos federales. ¿Entendés? Pero en realidad... Yo sostengo que la Argentina es tremendamente unitaria y aparte presidencialista, es decir, el presidente es prácticamente el rey de turno, digamos, ¿no? Por voto popular, pero bueno, termina ejerciendo un desmedido, bueno, se ha ido reforzando eso a lo largo de los años. Y bueno, y eso hace que también las provincias pierdan sus autonomías, tienen destruidas sus economías regionales, un país tan grande como el nuestro, sin ferrocarriles, que todo sale por el mismo lugar, o sea, está mal diseñado, ¿no?
Creo que hay muchas Sí. cosas para repensar y para rever. Igual la historia sirve para eso, justamente, ¿no? Para que podamos ver no solo las cosas que sucedieron, sino, bueno, qué hubiese pasado si esto no hubiese salido así, o por lo menos, bueno, cuáles son las consecuencias de que esto haya salido así y, Claro. y cómo se puede corregir. Bueno, creo que una es justamente esta forma de pensar la Argentina, ¿no? Por un lado los federales, que tenían una manera, y por otro lado los unitarios, bueno, han ido y ampliamente han ganado los unitarios, porque después de la batalla de Caseros, y bueno, más allá que, entre comillas, lo ganó un federal, porque era Urquiza federal, bueno, terminaron después gobernando, de hecho eso se vio, terminaron gobernando los unitarios, ¿no? Claro, yo creo que el tema es que el unitarismo sería bárbaro si los unitarios fueran digamos, equilibrados, digamos, para repartir las cosas. O el presidencialismo, como decís. Sería bárbaro si el presidente es un tipo equilibrado. Ahora, si el presidente es un autoritario que va a decir, a esta provincia le doy porque es amiga mía y a esta no, bueno, listo, ahí sonamos. Por eso yo en la democracia, y más o menos creo, ¿viste? Porque vos fíjate, una empresa, por ejemplo, una empresa cualquiera, en realidad es democrática, ¿no? El dueño de la empresa o los directores, ellos son los que deciden. Nos llaman a los empleados y dicen, a ver, ¿nos presentamos esta licitación o no? ¿O cuánto le cobramos? No, hay uno que dirige. Ahora, tiene que ser lo suficientemente responsable para que beneficiar a la empresa, y además tiene que tener la responsabilidad que si les va mal, le va a costar la cabeza a él. Porque acá yo lo que veo es que con esto de la democracia y el parlamento y toda esta historia, se mandan, regalan vaca muerta, suponete, dije vaca muerta, como podría decir aerolínea o el petróleo del sur o lo que sea. Y entonces le dicen a un legislador, ¿pero cómo dieron eso? Ah, porque lo dijo el presidente. Si le preguntan al presidente, pero lo votó la legislatura. Entonces, ¿quién es el responsable de lo que pasa acá? Nadie. Exactamente. ¿Me explico? Sí. Nadie es responsable. La mejor forma de dividir las responsabilidades es repartirla entre 300 tipos que están en el Congreso y que hablan y discuten y votan por leyes que ni siquiera saben de qué se trata. Exactamente. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias. Estamos llegando al final del programa. La verdad que muy interesante todo lo que hemos estado hablando. Espero que dentro de poco podamos tener otra hermosa charla. Seguimos haciendo nuestro programa, intentando, bueno, revisar un poco la historia, la política, la economía. Bueno, siempre en los distintos ámbitos vamos tratando de entrevistar, y es un gustazo tenerte entre nosotros. Bueno, como no, yo te agradezco. Lo que no sé si habré sido muy políticamente correcto, porque, viste... Pero no se trata de eso, justamente lo importante Sí. es poder uno expresarse desde su conocimiento, y bueno, tus libros y tus estudios, tus publicaciones dan fe de eso. Después uno puede tomarlo, ¿no? Y por supuesto que a la hora de tomarlo, ¿no? También requiere del estudio de uno, ¿no? Porque Claro, lógico. eso es lo que pasa a veces, ¿viste? En los tiempos que corren. Hay gente que opina. No estoy de acuerdo con eso, pero es que tampoco lo estudió. Es decir, yo para Claro. poder decir si estoy de acuerdo o no de algo, primero tengo que estudiarlo y escuchar, como a veces se recomendaba, escuchar y ver las distintas alternativas, las distintas campanas, poder hacer un trabajo serio. Me encantó eso que dijiste vos, ¿no? Que es la honestidad intelectual, si se quiere. Si uno se puede equivocar, pero uno tiene la actitud de tratar de descubrir la verdad y ver qué es lo mejor, Claro. lo más conveniente para nuestro pueblo, para nuestros hijos, para, en definitiva, lo que es una nación, ¿no? Una gran familia. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, Macanudo. Nos estamos hablando. Que tengas muy buenas Bueno, noches. saludo a la audiencia. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.